Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas al canal de la Real Federación Española de Fútbol. Segundo partido de la jornada número 5. Acabamos de ver la victoria de Gicontrol Melilla B por 4-3 frente a Sol de Alicante. Nos citamos con el segundo partido entre plantilla del Club Deportivo Peña Real Madrid y el Barcelona Beach Soccer Club. Repasamos las plantillas, lo que les decía, de Mónica Bernal del conjunto de Melilla, número 1 Farida, 2 Alejandra, 3 MJ, 4 Sony, 6 Caroline, 8 Lucía Cintas, 10 Alba Copado, 11 Bea, 13 Kulik, 14 Higuerilla, 15 Esquivina, 16 Ángela y 18 Dubitska. Si repasamos la plantilla de la que dispone Ángel Oribe para Barcelona Beach Soccer Club: 1 Jamila Martins, 4 Mar García Quijada, 7 Joana Meira, 8 Sandra Sánchez, 9 Lorena Medeiros, 10 Leticia Villar, 11 Carmen Gálvez, 12 Dulia Jiménez, 13 Leticia López y 17 Sara García. Un partido en el que se enfrentan, y si repasamos la situación en la clasificación, ahora mismo sería segundo el Barcelona con 10 puntos porque acaba de ganar y contra el Melilla B. Y si repasamos la situación en la clasificación del Club Deportivo Peña Real Madrid, está cuarto con 6 puntos. Así que todo por decidir en este maravilloso encuentro que seguimos a través de la Real Federación Española de Fútbol. Les agradecemos a todos ustedes que sintonicen con Calarreona, con este partidazo de la segunda división femenina de fútbol playa, Grupo A. Ahí vemos a Barcelona Beach Soccer Club, un equipo que va a vestir, pues como lo ven ustedes, multicolor, con azul, rojo y amarillo. Y vamos a ver enseguida también al Club Deportivo Peña Real Madrid, al conjunto de Melilla, con camiseta roja, pantalón negro. El sorteo entre capitanas: vemos por parte de la Peña Real Madrid a Lucía Cintas. Vemos a la guardameta de Barcelona Beach Soccer Club como representante del conjunto de Barcelona, a Leticia López. Ahí la vemos a la 13, el sorteo también, el de saludo con los colegiados, la entrega de los banderines correspondientes. Y esto está a punto de comenzar. Va a atacar a la izquierda de sus pantallas Barcelona Beach Soccer Club. Lo va a hacer a la derecha de las mismas el Club Deportivo Peña Real Madrid. Si repasamos los resultados del día de ayer, el Club Deportivo Peña Real Madrid, que cayó frente al propio Club Deportivo Gicontrol Melilla B con el gol de Miralles. Si repasamos lo que hizo el Barcelona Beach Soccer Club, veremos un empate a 2 frente a Black Wolf Academy, con el gol de Mar García Quijada y con el gol también de Lorena Medeiros. Esto está a punto de comenzar. El Club Deportivo Peña Real Madrid, que ha acumulado 2 derrotas de manera consecutiva, antes 2 victorias, imbatido de momento Barcelona Beach Soccer Club. Ayer se le rompió la racha de 3 victorias consecutivas con ese empate frente a Black Wolf Academy. Jugará de nuevo Barcelona Beach Soccer Club, que ya se dispone sobre la arena de Águilas de Murcia. Un encuentro que está a punto de comenzar. Este partido número 2 de la jornada número 5 de la segunda división femenina, Grupo A, con un primer balón para Barcelona Beach Soccer Club a través de su 9, a través de la goleadora Lorena Medeiros. Ya se dispone Medeiros para levantar el esférico sobre Mar García Quijada. Cedió después al intento. Amenazaba a Barcelona Beach Soccer Club en la primera del partido. Seguirá jugando Barcelona Beach Soccer Club desde atrás. Este capítulo número 5 de la temporada para el Club Deportivo Peña Real Madrid y para Barcelona Beach Soccer Club. Lo intenta Barcelona Beach Soccer Club desde la zona derecha. Se filtra Mar García Quijada, el balón que va por otros derroteros, los de la Peña Real Madrid, con su guardameta Farida, que consiguió detener. Lo pone en marcha sobre la zona izquierda. Crono que ya ha empezado a descontar desde los 12 primeros minutos del primer periodo, del primer tiempo. Aquí 0-0. Momento sin goles en estas primeras tomas de contacto. Lo intenta Barcelona Beach Soccer Club, cuando el equipo de la ciudad condal desde atrás. Vamos con esta, Leticia López, que coge metros, avanza sobre zona izquierda. Balón de Dunia Jiménez, filtraba pase, la defensa del Club Deportivo Peña Real Madrid. Partido número 2. Luego ya saben que tendremos
a las 12 menos cuarto el encuentro entre Roses Placha y el Club Deportivo Spartan Beach Soccer. Lo intenta Barcelona. La defensa, la parada de Farida. Ese intento de Dunia Jiménez. Vemos la repetición. Dunia Jiménez que se hacía un hueco que bien cede, Lorena Medeiros. Como Dunia Jiménez tiene la más clara de momento del encuentro. Balón al corazón del área. Se hace con el esférico Club Deportivo Peña Real Madrid a través de Farida sobre zona derecha. Bea que levanta el balón de la arena. Iniciando jugada. Caroline está abriéndose a la izquierda. Se vuelve a ofrecer. Caroline aguantando la 6 con el esférico. Buscando jugadoras aliadas. Con Farida, con la guardameta. La falta de Lorena Medeiros. Comete esa acción antirreglamentaria. Lo vemos completamente involuntaria, eso parece. De Lorena Medeiros. Y vamos con esta. De Barcelona Beach Soccer Club a través de Joana Meira. Se dispone la capitana, una de las capitanas de Barcelona Beach Soccer Club, Joana Meira. Ayer erró un penalti en el empate a 2 de Barcelona Beach Soccer Club frente a Black Wolf Academy. Joana Meira, el golpeo. ¡Oh, qué golazo! Gol, 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 gol. Gol de Joana Meira para anotar el primer tanto, lo que es el 0-1. Joana Meira, fíjense qué golpeo sensacional. Cerquita de la cepa del poste derecho. Y para adentro, el primer tanto de Barcelona Beach Soccer Club. Resultado de 0-1. Un partido con ambiente de clásico. Resultado de 0-1. Acaba de anotar Joana Meira. El golazo de las 7 del conjunto barcelonés. Vamos con esta de Barcelona Beach Soccer Club a través de Leticia López. Lanzando Leticia López. La intervención. Vuelo sin motor de Farida para evitar lo que podría haber sido el 2-0. Y ya juega de nuevo el Club Deportivo Peña Real Madrid. A través de Caroline. Hasta que buscaba la pared. Recupera Lorena Medeiros. Aguantando con el balón. Lo esconde la 9. Lorena Medeiros que coge velocidad. A punto de marcharse del balón. Jugando como funambulista que es la 9. Vamos con Dunia Jiménez. Pedía la falta de Dunia Jiménez. No se la compraron los colegiados. Balón en largo. Del Club Deportivo Peña Real Madrid. Por zona izquierda, el equipo de Melilla que mueve balón al cielo. Lo sigue teniendo el conjunto de Mónica Bernal. Intentaba jugar para la derecha con con Alba Copado, que se quedó congelada, no pudo finalizar. Alba Copado. Aquí la repetición de esta anterior. Mueve el esférico. Barcelona Beach Soccer Club. Desde la zona izquierda. La finalización de Medeiros. Lo mandó a la cruceta Medeiros. Qué jugadora que es Lorena Medeiros, que se hizo un hueco. Fíjense la repetición aquí, que bien Lorena Medeiros. Cómo levanta la cabeza. Le sirve un simple vistazo a las
iba prácticamente a la escuadra, ¿eh? Se encontró con la cruceta, con la esquinita de los 3 palos de Calarreona. Medeiros sobre la izquierda para Leticia Villar. Finalizaba de primera, se le quedó corto. Se golpeó de Leticia Villar. Balón de Peña Real Madrid. En la ofensiva juega conjunto de Melilla, el conjunto de la ciudad autónoma. Balón en largo, en profundidad. Se hace con él de nuevo la Peña Real Madrid. Para que juegue Barcelona Beach Soccer Club. Vamos a llegar a la mitad de este primer periodo. Organiza Barcelona Beach Soccer Club. Esta es Leticia López. Levanta el balón Leticia López. Sobre zona derecha. Posesión de Barcelona Beach Soccer Club. El lanzamiento a las manos de Farida. Seguimos con el 0-1. Balón por zona izquierda. Recupera el balón Barcelona Beach Soccer Club. Desde zona derecha. Atrás. Leticia López. López sobre la derecha. Aguantando con el esférico. Barcelona Beach Soccer Club. Cogiendo metros. Leticia López. Sobre de nuevo la derecha. Balón filtrado por Barcelona Beach Soccer Club. Medeiros no se la queda. Vamos a ver en esta segunda para adentro. Gol, 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 gol. Gol de Leticia Villar para poner el 0-2. Leticia Villar no fue en la primera cuando lo pudo hacer Barcelona Beach Soccer Club, sí fue en la segunda. Leticia Villar para anotar el golazo de Leticia Villar en lo que es 0-2. Resultado a falta de 5:26 para el final del primer tiempo. Gracias a Joana Meira y a Leticia Villar. Balón de Barcelona Beach Soccer Club. Esta es Dunia Jiménez. Atrás Dunia Jiménez. Leticia López, que levanta el balón. Finaliza Leticia López. Se le marchó por encima del travesaño a Leticia López. Partido en que de momento tenemos 2 goles. Falta de 4:45 para el final del primer periodo. Lo intenta la Peña Real Madrid. Ángela. Más atrás para Caroline. Finaliza Caroline, el balón que se envenena. Buscaba la meta de Leticia López. Ese intento de Caroline que vemos en el segundo toque. Se marchó por muy poquito. Lo intenta de nuevo Barcelona Beach Soccer Club. Desde la guarida, desde su guardameta. Desde Leticia López. Está a la derecha. Segunda división. Femenino de fútbol playa. Partido de la jornada número 5. Leticia Villar. La que ha tenido Leticia Villar para su doblete. Para hacer uno de los goles de la jornada. Se le marchó esa chilena a Leticia Villar. Juega de nuevo la Peña Real Madrid. Balón peleado por Leticia Villar, que fue a la arena, que fue al suelo. Continúa con el balón la Peña Real Madrid. Dividido, en este caso, Leticia Villar, que fue la última en tocar. Resultado que ahí vemos, de 0-2. Daría los 3 puntos a Barcelona Beach Soccer Club, que recuperaría el liderato. Lo mismo lo tiene y control Melilla B. Vamos con esta de Leticia Villar, que ha tenido antes una clarísima con Mar García Quijada. Se marchó ese lanzamiento, ese disparo de García Quijada.
Ya juega de nuevo. El conjunto de Melilla, aunque le duró poco, organiza Medeiros sobre la zona derecha, balón dividido, se lo queda de nuevo Lorena Medeiros, que coge velocidad, que levanta el balón, finalizaba Medeiros. La portería siempre entre ceja y ceja. Vamos con esta. 2 minutos restan para el final del primer periodo. Al contragolpe García Quijada. Lo hizo todo bien, menos la finalización porque se esforzó en defensa. Lucía Cintas. Pero cuidado, porque tiene problemas la guardameta del Club Deportivo Peña Real Madrid, Farida. Veamos la gran intervención y luego tiene que recuperar su posición para lanzarse. Es cuando se lleva entre el golpe y la arena en el rostro. Parece que Farida ya está recuperada, se está pidiendo algo de agua para Farida. Nueva jugada del Club Deportivo Peña Real Madrid. Ahora recuperaba Barcelona Beach Soccer Club, aunque no encontró los 3 palos. Vamos con el último minuto y 30 segundos. Últimos 90 segundos del primer periodo. Resultado de 0-2. Los goles de Joana Meira y de Leticia Villar. Aquí vemos la repetición de esa anterior. El balón cruzado de Leticia Villar. Moviendo el balón. El Club Deportivo Peña Real Madrid. Zona derecha. En ese paralelo lo buscaba MJ. Balón que cambia de dueñas. Ya lo tiene Leticia López. Ya lo organiza el Barcelona Beach Soccer Club. Sobre la zona derecha está Joana Meira. Meira que levanta el balón. Cede para Lorena Medeiros. De nuevo Meira. Uy, cuidado. El golpe que se puede haber llevado Farida. Meira que fue a por el balón sin ninguna duda. Pero que también se llevó a la guardameta del Club Deportivo Peña Real Madrid. Ahí lo vemos. Uf. Parece que se recupera, sin mayores problemas Farida. Así que buenas noticias. Vamos con los últimos 35 segundos de este primer periodo. Ya se dispone Farida. Farida, balón en largo. Se le marchó. Ya tiene la posesión de nuevo Peña Real Madrid. Últimas jugadas de este primer periodo. El intento de chilena. ¿Pero qué es esto? ¡Qué golazo! Gol, 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 gol. Gol de Lucía Cintas. ¡Qué golazo de Lucía Cintas! ¡Qué golazo! Para poner el 1-2, para recortar diferencias. Aquí tenemos la repetición. El gol de la jornada. ¡Oh, qué barbaridad! Poco puede hacer Leticia López. ¡Qué gol de Lucía Cintas! Para el 1-2. Para recortar diferencias. Para que estos 10 segundos que quedan lo tenga que intentar el Barcelona. Recupera el Club Deportivo Peña Real Madrid. Por fuera. Balón repelido por la defensa de Joana Meira. Y ahora sí, suenan los 3 silbatos del colegiado. Hasta aquí llega la primera mitad. Resultado de 1-2. El gol de Joana Meira, el de Leticia Villar y el de Lucía Cintas para mandar esto al descanso del primer y segundo periodo por 1-2.
Estamos ya de vuelta con todos ustedes, segunda parte, segundo periodo entre el Club Deportivo Peña Real Madrid y Barcelona Beach Soccer Club. Lo hemos dejado al descanso con 1-2, gracias a los goles de Joana Meira y de Leticia Villar para el Barcelona Beach Soccer Club y con el gol de Lucía Cintas para el Club Deportivo Peña Real Madrid. Esto se va a reanudar, va a atacar a la izquierda de sus pantallas el Club Deportivo Peña Real Madrid, a la derecha va a hacer lo mismo, va a hacer lo propio, Barcelona Beach Soccer Club. Resultado de los primeros 12 minutos de 1-2. Qué golazo, por cierto, de Lucía Cintas en esa primera mitad, en el desenlace de esos primeros 12 minutos, en esa chilena sensacional para recortar diferencias. Con eso nos marchamos en los primeros 12 minutos. Vamos a ver qué nos deparan estos segundos. Vamos con esta del Club Deportivo Peña Real Madrid. Tira el balón deportivamente fuera en la caída de Lorena Medeiros. Ahí vemos a Dubicka en esa pugna con Lorena Medeiros. Se duele del tobillo derecho Lorena Medeiros. Y ahora tienen que entrar las asistencias. Para ayudar a Lorena Medeiros. Partido que va por el 1-2. Han transcurrido 25 segundos de esta segunda parte. Vemos la repetición en la que se lastimaba Medeiros. A punto de reanudarse el encuentro. Lorena Medeiros, que sigue con problemas físicos y se tiene que retirar Lorena Medeiros, pues baja importante para el equipo de Ángel Oribe. Lorena Medeiros, que se retira con bastante dolor en ese tobillo derecho, en esa pierna derecha donde se ha hecho daño. Atendida también, auxiliada por Leticia Villar. Es una baja importantísima la de Lorena Medeiros en cuanto a los goles que hace y en cuanto a lo que aporta a su equipo. Bueno, pues Lorena Medeiros, que no parece que vaya a poder volver al terreno de juego, al menos en estos 11:32 que quedan de segunda parte. Veremos si sí en la tercera mitad, en el tercer periodo. Esto se va a volver a reanudar. Partido que va por el 1-2. Lo intenta muy bien Leticia Villar. ¡Qué parada! ¡Qué intervención de la guardameta del Club Deportivo Peña Real Madrid! Sensacional la parada. Una de las mejores de la jornada. También nos está dejando muchos detalles esta jornada 5, este partidazo. Vamos con esta. Lo intenta Barcelona Beach Soccer Club. En el intento desde la zona izquierda le cae a Joana Meira. Meira que repite. Vuelve a ofrecerse Joana Meira. Ahí tenemos a las 7 que levanta el balón. En esa forma de cuchara lo recupera el Club Deportivo Peña Real Madrid al palo. Y vamos a ver esta. Cuidado, vamos a ver porque sigue viva. Se la ha quedado Alejandra, que no pudo finalizar. No pudo finalizar Alejandra. A punto estuvo. Ahora el Club Deportivo Peña Real Madrid de anotar. Le cae el balón
Club Deportivo Peña Real Madrid en falta. Vemos la repetición. Y está también clarísima, clamorosa al palo. Y eso es lo que les comentaba, que aquí intenta controlar a Alejandra. Y ese control le da la posibilidad a las defensoras de Barcelona Beach Soccer Club de recuperar la posición y el balón. 9:57 de este segundo periodo. ¡Oh! Lo intentaba el Club Deportivo Peña Real Madrid. Vamos con esta de Barcelona Beach Soccer Club. Resultado que sigue en el 2-1. El que nos hemos marchado al primer descanso. Balón por zona izquierda. Uy, la que ha tenido. La que ha perdonado Barcelona Beach Soccer Club. Mar García Quijada. Que viene ahora, Leticia Villar. Y García Quijada, que se le queda un poquito atrás. No da tiempo a colocar su cuerpo, pero finalizó al menos la jugada. Juega la Peña Real Madrid. Al equipo de Melilla. 9 minutos para el final del segundo periodo. Resultado de 1-2. 8:47 para el final de este segundo periodo. Lo que es lo mismo prácticamente. Bueno, espera, que canta el gol primero. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol de Mar García Quijada para poner el 1-3! Mar García Quijada, que apareció en el segundo palo. Ahí vemos el centro lateral de Dunia Jiménez. Cómo aparece Mar García Quijada para poner el 1-3. El centro es un espectáculo. Y Mar García Quijada, que finaliza para el 1-3. 2 jornadas consecutivas. Viendo puerta Mar García Quijada. Y aquí la celebración del combinado de Barcelona. Vamos por el 1-3. Con este intento del conjunto de Melilla, del Club Deportivo Peña Real Madrid. Acaba de anotar Mar García Quijada. La finalización de Peña Real Madrid. Arriba la mano de la guardameta de Barcelona. Porque le botó justo antes a Jamila Martins, que tuvo la capacidad de reacción suficiente para evitar que ese esférico le generara males mayores, generara problemas. Zona derecha, centro lateral, buscaba Joana Meira. No sacó mucho en positivo de esa jugada Barcelona Beach Soccer Club. Fíjense, la parada de Jamila Martins. Partido en este segundo periodo. En este 1-3 que acaba de anotar Barcelona Beach Soccer Club. Jugando en largo el equipo de Cataluña por la zona izquierda. Balón que intentaba en paralelo Mar García Quijada, la autora del último tanto. Repasemos. Joana Meira para el 0-1. Leticia Villar para el 0-2. El 1-2 fue obra de Lucía Cintas para el Club Deportivo Peña Real Madrid. Y luego Mar García Quijada para poner el 1-3, que de momento tenemos en el electrónico. El segundo partido de la jornada. En este domingo 22 de junio, maravilloso.
Vamos con esta. En largo llega directamente al territorio de la guardameta del Club Deportivo Peña Real Madrid. Vamos a llegar al Ecuador de esta segunda mitad. Jugada de la Peña Real Madrid. Y caminamos por el 1-3. 6 minutos restan del segundo periodo en el partido de las 10:30. Luego a las 11:45, 12 menos cuarto, Roses Platja femenino, Club Deportivo Spartan Beach Soccer, y a las 11 Black Wolf Academy, Maristas de Alicante. Fíjense qué menú de domingo 22 de junio. El intento ahora en el lanzamiento. ¡Oh! La intervención de la guardameta del Club Deportivo Peña Real Madrid. Sensacional. Vemos la repetición. Off. Tuvo que sobrevolar el cielo de Calarreona. Vamos con esta de Peña Real Madrid. Recupera Barcelona Beach Soccer Club. Joana Meira está más atrás, dando para Jamila Martins. Martins que levanta, entrega de nuevo con Joana Meira. Atrás para Jamila Martins. Sin mucha prisa, moviendo ahora mismo Barcelona Beach Soccer Club. Podría decir que ha hecho una segunda parte buena. Si esto acaba así, se fue al primer descanso con el 1-2, con esos peores quizás minutos donde más estaba sufriendo el equipo de Ángel Oribe, y ahora ha recuperado sensaciones con ese 1-3. Jugando de nuevo Jamila Martins. Desde su guardameta lo intenta Barcelona Beach Soccer Club. De nuevo Joana Meira con Jamila Martins. Podía haber falta. Sí, la decretaron también los colegiados. La falta sobre Jamila Martins. Perdón, sobre Joana Meira, que jugaba aquí con Jamila Martins. Bueno, pues tiro libre. Ya se dispone Joana Meira. Para poner de nuevo el balón en marcha. ...4-0-7 para el descanso de este segundo periodo. Lo va a intentar Barcelona Beach Soccer Club con Joana Meira. Joana Meira con pierna derecha, lanzamiento de Joana Meira. La intervención, la parada de Farida, que lo puso de nuevo en marcha. 4 para llegar al descanso. Moviendo el esférico el Club Deportivo Peña Real Madrid en el lanzamiento, que se marcha por línea de fondo para que lo vuelva a gestionar Barcelona Beach Soccer Club. Jamila Martins al espacio, donde se libera Sara García, que pone el cuerpo de por medio ante el balón, y la defensora. Buena jugada. Vamos con Sara García. García apurando la línea de fondo. La caída de García, pero habrá saque de esquina. Ya García, que se inserta en el corazón del área. 3-0-7. Vamos a ver el centro lateral. Ahí llega el cabezazo de Mar García Quijada. Yo creo que no se esperaba, que Kulik no iba a llegar. Y ahí García Quijada, que lo tenía todo de cara realmente, pero no pudo corregir su posición. Vamos con esta contra. Lo buscaba
el Club Deportivo Peña Real Madrid. Aquí restan 2:38. Resultado de 1-3. Gracias a Jona Meira, a Leticia Villar, a Lucía Quintas y a Marc García Quijada. Vamos con esta ofensiva. La carrera de Peña Real Madrid. Ahí no va a llegar. Bea. Sí que lo hizo la defensa de Beach Soccer Club. Bueno, ya ha entrado, por cierto, Lorena Medeiros, que ha vuelto sobre la arena de Calarreón. Así que buenas noticias para Barcelona Beach Soccer Club. Tiene que ser más centrado ese esférico para Lorena Medeiros. Ya se dispone Lorena Medeiros. Resultado de 1-3. Busca el cuarto Barcelona Beach Soccer Club. Vamos con Lorena Medeiros. Quiere su primer tanto Lorena Medeiros. Hemos visto ya el gol de Jona Meira más o menos de esa misma distancia en la primera mitad. Lorena Medeiros que finaliza. ¡Qué golazo! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol de Lorena Medeiros! ¡Qué golazo! De la 9 de Barcelona Beach Soccer Club. Decía yo que podía hacer gol desde esa distancia. El balón que se encaja directamente en la escuadra de la meta de Club Deportivo Peña Real Madrid. Lorena Medeiros. Qué mejor manera de volver de esa lesión, de esos minutos apartada por problemas físicos, que con este lanzamiento y este auténtico golazo de Lorena Medeiros. Partido que va por el 1-4. Y antes también hablaba de que las sensaciones para Barcelona Beach Soccer Club eran buenas con el 1-3. Pues imagínense con este 1-4. Todavía mucho mejores. Partido desde Águilas, desde Murcia. Pues yo que mandaba. Quillay 96 también. Al Barcelona. Momentos tendría así una nueva victoria. Serían ya 4 en esta segunda división. Un empate y sería líder de nuevo el conjunto barcelonés. Moviendo el balón. Barcelona Beach Soccer Club. Centro lateral. Ahora Leticia Villar. La parada. Sensacional de Kulik. Pudo recomponerse Kulik. Y ahora lo intentaba Peña Real Madrid. Partido de las 10:30. Aquí Kulik, que pudo rehacerse de esa anterior. Lo intentaba Lorena Medeiros. Medeiros que aguanta con el esférico. El centro lateral de Medeiros. Sigue vivo, se lo queda. Finalmente, la guardameta del Club Deportivo Peña Real Madrid, que ya organiza, que ya orquesta sobre la zona izquierda, no pudo controlar. Lucía Quintas. Vamos por el último medio minuto de esta segunda mitad, concretamente 26 segundos por zona izquierda. Lo intenta Barcelona Beach Soccer Club. Posesión desde atrás, jugando Jamila Martins sobre la derecha para Dunia Jiménez. Atrás con Jamila Martins, esperando a que el colegiado también decrete que hasta aquí llega la segunda mitad. Posesión de Barcelona Beach Soccer Club. Ahora sí, momento en el que suena el silbato del colegiado. Hasta aquí llega la segunda parte. Hasta aquí llegan los primeros 24 minutos de encuentro, con resultado parcial de 1-4. Enseguida volvemos con el desenlace, con los últimos 12 minutos.
Ya estamos de vuelta con todos ustedes. Saltan las protagonistas del Club Deportivo Peña Real Madrid y de Barcelona Beach Soccer Club para el desenlace de partido, para los últimos 12 minutos, el encuentro de las 10:30 de esta jornada número 5 del campeonato de segunda división de fútbol playa femenino en su grupo A. Resultado que hemos dejado de 1-4 al final de los primeros 24 minutos. Vamos a ver el desenlace de este partidazo entre el equipo que ahora mismo sería líder, que es Barcelona Beach Soccer Club, y un Peña Real Madrid que se quedaría en medio de esta tabla clasificatoria. Un equipo que partía antes del comienzo de esta jornada como cuarto clasificado con 6 puntos. Luego le pueden superar Roses Placha. Tendríamos que ver el enfrentamiento directo con Maristas de Alicante. Se le alejaría, eso sí, el liderato a Peña Real Madrid. También la segunda posición que marca y Control Melilla Bay. Depende de lo que haga Black Wolf Academy, pues también el equipo de Rubí podría dar un paso de gigante. Aquí tenemos 1-4-5 tantos ya de encuentro. El centro lateral se lo queda Barcelona Beach Soccer Club, cuando el combinado barcelonés, el centro lateral de Leticia Villar, aparecía a la 10 de nuevo. Entregaba Mar García Quijada. Mueve el Club Deportivo Peña Real Madrid. Desde atrás juega la Peña Real Madrid. Esta es Dubitska. Balón en largo. Joana Meira, que no va a llegar a ese esférico. Caminamos por el 1-4 de este partidazo. La jornada número 5. Con un resultado de 1-4 decíamos. Y repasamos si quieren las goleadoras. Joana Meira, que hizo el 0-1. El 0-2 lo hizo Leticia Villar. El 1-2 Lucía Cintas. Luego la segunda parte, 2 goles más para Barcelona Beach Soccer Club. El de Mar García Quijada para el 1-3 y el 1-4 de Lorena Medeiros. Cuando Barcelona Beach Soccer Club, desde la línea de banda, cuenta el espacio. Se ofrecía a Mar García Quijada, Leticia Villar, que pierde el balón, lo recupera el Club Deportivo Peña Real Madrid. Últimos 10 minutos de partido. Por zona izquierda, el balón de Leticia Villar va a llegar al territorio de la guardameta del conjunto de Melilla, del conjunto de la ciudad autónoma. Vamos con esta de Barcelona Beach Soccer Club. Desde la zona izquierda, moviendo el balón ahora mismo. Conjunto local, conjunto de Mónica Bernal, el Club Deportivo Peña Real Madrid. Vamos por el 1-4. Últimos 9 de partido. Lo intenta Peña Real Madrid, que tiene que anotar pronto si quiere tener posibilidades todavía en este encuentro. Este partidazo de la segunda división, Grupo A. Ya saben, 2 grupos que han quedado emplazados en esta segunda división, el A y el B. En este A del que forman parte Barcelona
Digicontrol Melilla B, Bla Golf Academy, Club Deportivo Peña el Real Madrid, Roses Placha, Maristas de Alicante y el Club Deportivo Fútbol y Vóley Playa Sol de Alicante, además del Club Deportivo Spartan Beach Soccer. En 8-12 se ha quedado congelado el crono. Lo va a intentar el Club Deportivo Peña Real Madrid. Lo va a buscar Dubitska para recortar diferencias para el segundo. Vamos con esta. Juega ya el Club Deportivo Peña Real Madrid. Posesión de Barcelona Beach Soccer Club. Uy, intentaba filtrar el pase, que estuvo a punto de darle en positivo una ocasión a Barcelona Beach Soccer Club. Esférico para Barcelona Beach Soccer Club. En el intento, o lo buscaba Leticia Villar. Vamos con esta de Leticia Villar, se le marcha. Ya juega de nuevo el Club Deportivo Peña Real Madrid por zona izquierda. La defensa de Joana Meira. Cuidado que caía Joana Meira. La falta sobre Joana Meira. Ahí vemos la repetición. La caída de Joana Meira. La defensa del Club Deportivo Peña Real Madrid. 6:57 para el final. Luego ya saben, a las 11:45 seguimos con todos ustedes. Roses Placha, Club Deportivo Spartan Beach Soccer. Y Calarreona, que va cogiendo ya cada vez más forma cuando son las 11:20 de la mañana. De la gente que se quiere acercar para disfrutar del Mediterráneo, de esta costa de Águilas de Murcia. También para disfrutar del mejor fútbol sala, este que lo ofrecemos también, por supuesto, a través del canal oficial de la Real Federación Española de Fútbol. Y en nuestras redes sociales, Fútbol Playa RFEF. Me pueden encontrar todas las novedades del fútbol playa español. Cada vez más nivel, desde luego, y que lo estamos viendo en esta segunda división, Grupo A. Uy, la que ha tenido Barcelona Beach Soccer Club. Lorena Medeiros, que aparecía en el segundo palo y estuvo a puntito de hacer gol. Lorena Medeiros, ya completamente recuperada, que hizo un auténtico golazo antes. Y que ahora ha estado cerquita del nuevo tanto. Aquí caminamos por el 1-4, decíamos, en este tercer periodo en el que ha pasado menos quizás que en los primeros 24 minutos de partido. Vamos con esta. El intento de Dunia Jiménez. Recupera ahora Leticia Villar. Va a finalizar Villar. Lo hizo sobre Caroline. Y ahora el esférico que pertenece al Club Deportivo Peña Real Madrid. Hay falta sobre el Club Deportivo Peña Real Madrid. Y ya se dispone para ponerlo de nuevo en marcha. Un partido que va por el 1-4. Sori. En el tiro libre, Sori.
Vamos con Sori. Finaliza con pierna derecha el balón que sale rebotado sobre la arena de Calarreona. Seguirá jugando, en este caso, Barcelona Beach Soccer Club. Recuerden, los próximos partidos para ambos equipos serán el sábado 28 de junio, es decir, el próximo sábado. Y tendremos el Igicontrol Melilla B Barcelona Beach Soccer Club, lo que puede ser lo mismo si este resultado será primero contra segundo. Y para el Club Deportivo Peña Real Madrid, encuentro frente a Maristas de Alicante. Aquí llegando al final del segundo partido de los 4 que vamos a ver a lo largo de esta mañana de domingo 22 de junio. Mueve el esférico Barcelona Beach Soccer Club. Mar García Quijada. Atrás. Aguantando con el esférico. Barcelona, la finalización. Estuvo a punto de beneficiarse del bote sobre el montículo en la arena. Barcelona Beach Soccer Club, y ahí lo vemos. Vamos por el 1-4. Partido de esta segunda división Grupo A. Los últimos compases del mismo. 11:45, 12 menos cuarto. Roses Placha Femenino Club Deportivo Spartan Beach Soccer. Y luego a la 1, la Golf Academy Maristas de Alicante. Vamos con esta. Los últimos 3 minutos. Lo intenta Barcelona Beach Soccer Club. Partido que de momento tiene resuelto el conjunto barcelonés. García Quijada de primera, no pudo finalizar. Se hace con el balón de nuevo. Mar García Quijada está más atrás. La caída de MJ. Los colegiados que le dieron la falta al Club Deportivo Peña Real Madrid. Vamos con esta porque puede ser peligrosa. MJ que acomoda la arena. Vamos con esta ofensiva. MJ directamente sobre las manos de Jamila Martins, que ya construye sobre la zona izquierda apoyándose en Dunia Jiménez. Partido que está llegando al final en una tercera parte que de momento no nos deja goles. Restan todavía 2 minutos y 20 segundos. Repasemos. Joana Meira, Leticia Villar para el 0-1 y 0-2 respectivamente. Luego el 1-2 de Lucía Cintas. El 1-3 de Mar García Quijada. El 1-4 de Lorena Medeiros. Aguantando con el balón Barcelona Beach Soccer Club. Intenta el largo. Cuarto partido, llegando ya al final. Y con poco que decidir, la victoria que va a ser para Barcelona Beach Soccer Club y que va a alzarse de nuevo hasta el primer escalón, hasta la primera posición, el equipo de Ángel Oribe.
Y luego la semana que viene frente a Igicontrol Melilla B, ¿eh? Qué partidazo. Vamos con esta. Lo va a intentar Mar García Quijada. 1-11 para el final. García Quijada que finaliza la parada de Kulik, que además se hizo con el esférico. Lo pone sobre la izquierda. Vamos con la ofensiva ahora de Barcelona Beach Soccer Club. Leticia Villar. A correr Leticia Villar. Deja el balón atrás con Jamila Martins. Martins en largo. La tiene Mar García Quijada. Filtra pase. No llega ninguna jugadora de Barcelona Beach Soccer Club. Ahora en apenas 17 minutos. El tercer encuentro de la jornada. Balón que pertenece a Leticia Villar. Más atrás Leticia Villar. Con Jamila Martins. Martins. Ante los últimos compases de partido. De hecho parece que en estas últimas jugadas va a morir el encuentro. Con ya poquito que decidir. Lo intenta Peña Real Madrid. La defensa de Leticia Villar. Una más de Leticia Villar. A correr, pues hasta aquí. Hasta aquí llega la jornada número 5 para el Club Deportivo Peña Real Madrid y para Barcelona Beach Soccer Club. Victoria por 1-4 de Barcelona Beach Soccer Club sobre el Club Deportivo Peña Real Madrid. Nosotros enseguida estamos de vuelta con todos ustedes a las 12 menos cuarto. Roses Platja Femenino, Spartan Beach Soccer Club. Muchas gracias. Bienvenidas.